me voy como que, sí me voy triste, obviamente, me hubiera gustado llegar más lejos. No sé, o sea, siento que estuvo muy bien, o sea, mi detrás de cámaras lo disfruté demasiado, a lo mejor no se vio tanto en cámara, pero la experiencia tal cual, para mí siento que ha sido, o sea, aprendí mucho de mí. Pero vi muy frágil a Winter, muy frágil, entonces traté como de hacérselo un poquito más llevadero, traté como de apapacharla, de estar haciendo bromas, de minimizar el daño para que tampoco se sintiera tan mal, y creo que pues más o menos de alguna manera funcionó. Me jalé la greña como nunca y estuvo padre, o sea, todo el detrás de cámaras es con lo que me quedo, o sea, me quedo con las risas, con mis compañeras, con los jurados, o sea, el poder conectar fuera de cámara con ellos y saber que es una competencia y que ellos solo están aquí para hacer su trabajo y que lo hacen de la mejor manera posible. También con Yami, con Dani, que siempre estuvieron ahí para nosotros. Yo estoy muy feliz, yo estoy increíblemente contento porque sé todo lo que viene, sé que vienen cosas increíbles y sé que el no ganar una competencia no te define como draga, como artista, como performer, como lo que sea, simplemente te hace crecer. Entonces yo estoy muy feliz porque este es el primer concurso al que entro y pues aquí estoy. Winter y Avies, de parte de Colchones Volti les tenemos un regalo con mucho cariño para que nunca dejen de soñar y descansen y siempre sean las más soñadas. Ay, muchas gracias. ¿Pero cómo lo vamos a hacer, mamá? Este es mío, No, es mío. Joto, ya me sacaste. Ay, bueno, pues me quedo acá. Avies, Winter, lamentablemente esta semana tuvo que salir alguien más, te tocó esta vez a ti. El mundo te espera, todo tu talento, tu carisma, Monterrey con cara arriba y a triunfar. A mí en lo personal me conmovió mucho que esta vez salieras tú, pero te voy a ver en alta costura en Europa, por todo el mundo. Tu talento, tu magia, te queremos mucho y te vamos a extrañar. Ahora te invitamos a pasar al Dragtar, donde siempre serás recordada. Muchas gracias al proyecto por creer en mí. Yo estoy fascinado con este proyecto y la verdad es que estoy encantado por toda la labor social que hacen, porque sí es un reality show, pero el impacto social que tiene va mucho más allá. Aprendí mucho de mí, aprendí mucho de quién soy, de qué quiero ser y a dónde quiero llegar. Y por primera vez no quedé en segundo lugar, sino como en séptimo, un pedo así. Entonces, pues, Pero todo bien, ganado. todo bien. Y a lo mejor no gano esta competencia, pero me llevo el corazón lleno, o sea, muy lleno, porque sé que vienen cosas increíbles. Muchísimas Así gracias. será, gracias Muchas a gracias. ti, te queremos mucho. A ver Adelante. si no me caigo, culero. ¡Ay! Ya te hice la gatada. Eso comienza así, chuppiamo le già fuera de aquí. Hay que meterle de tú, salve a la trana, la reina eres tú. Mírame pulir mi tacón, se arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú muerdes el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y bam. Envídame, imítame, jódeme, lódrame, yo solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y baby, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Muerta. What you gonna do, perra?
que creían. ¡Oli, oli, oli! ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenidos todos al capítulo 6 de la tercera temporada de La Más Draga. ¡Eso, chingones! Oigan, qué fuerte. Qué fuerte el capítulo pasado. Me da risa nerviosa, El capítulo pasado fue muchas cosas, pero todo es aprendizaje. Rápidamente, ¿qué aprendimos el capítulo pasado? 1, te tienes que saber la canción. El doblaje es nuestra salvación. Es la parte en la que podemos salvar el evento. Y si no nos sabemos la canción, y además, si no nos sabemos la canción del artista que está enfrente, sentado como juez, pues porque además ya es un tema como casi personal, ¿no? Entonces, es importante, y miren, voy a poner más atención en esto. ¡Revelación! Revelación. La palabra de hoy es revelación. Entonces, si el nivel no está adecuado, no nos sabemos el doblaje y no damos todo en la pasarela, pues pasa lo que pasó el capítulo pasado. Y bueno, también está nuestro reto de hoy. Estos relatos urbanos, populares, que tratan de eventos quizá reales, quizá fantásticos, quizá una mezcla. Algo que sucedió una noche, una madrugada, en una velada. Algo que además está aderezado con elementos fantásticos y folclóricos de la cultura local. Estamos hablando de las leyendas. Y este capítulo estamos buscando a la más legendaria. No voy a ser a mí. ¡Ay! Entonces, es importante que hurguen en la historia local de sus estados, quizá, y encuentren una leyenda. Usualmente las leyendas o son románticas o son terroríficas, ¿no? Porque hay grandes historias de amor que mueren o algo y se convierten en volcanes, o hay callejones oscuros y almas en pena, ¿no? Entonces, busquen algo interesante, recuerden mezclarlo con sus elementos de su personalidad drag y esta noche sorpréndanos en la pasarela, ¿ok? Reto nuevo, llega la tía Johnny Carmona. Todas estamos así muy relajadas, no pasa nada, guau, guau, guau. Y dice, el reto de hoy es el reto de la más legendaria. Aquí tiene un chorro de posibilidades, Mista. El reto este es un buen momento para mostrar un poquito más del terror de Mista. Yo dije, ay, va a haber mucho contenido porque hay mucho que explotar. Y en cuanto a vestuario, en cuanto a drag, y en cuanto a ideas. Tienes que saber la leyenda para entenderla y expresar lo que se debe sin pasarte ni sin deber. Es dependiendo la región, el monstruo o el espectro que podríamos agarrar de inspiración. Entonces creo que hoy podría estar muy padre, muy diverso este reto. En esta ocasión, el dúo dinámico está salvando el mundo en otra locación. Y por lo tanto, yo les voy a presentar a nuestro asesor de hoy, que es un consentido. Es alguien que es parte de la historia de esta producción. Fue parte de la primera temporada de La Más Draga. Es dramaturgo, actor, cantante, bailarín. En puntas, divino. Tiene 2 obras exitosas en cartelera. Una muy legendaria que se llama 12 Princesas en Pugna. Con ustedes, Quecho Muñoz. ¡Venga! Hola chicos, hola. Gracias Johnny, amigo. ¿Sabes qué? Qué presentación, gracias. Te quiero mucho, te admiro. Muchas gracias, es mutuo. Pues, mis amores, avíspense y que gane ¡La Más Draga, chingona! Chicos, pues entrando y a darles noticias interesantes. Me acaban de informar que vamos a hacer un reto especial. Vamos a hacer una leyenda especial, una leyenda nueva que será construida en base a su personaje de draga, a la personalidad que los caracteriza y evidentemente con base en la leyenda que van a contar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? El tono en el que lo vamos a plantear, como efectivamente dijo Johnny, la mayoría de las leyendas suelen ser románticas o de terror, pero puede ser que ustedes le den otro punto de vista. Siempre aporten más y eso, hagan una presentación clara de cuál es el conflicto, vamos a desarrollarlo y entonces pues lleguemos a ese desenlace. Órale, vamos a trabajar en ello. Ok. Ay, Dios mío santo.
como esta temporada ya se ha acostumbrado a andarnos jalando las greñas. Llega Cacho a... Ay, Quecho. Nos presentan a Quecho Muñoz y todos, órale, Quecho. Quiero un Cacho. No es cierto. Sí, imagínate, yo soltero y me ponen a este papachurro ahí al lado. Que vamos a preparar de que lo que vamos a hacer, ¿no? Que cuentas tu historia, que la transformas, que la... que no sé qué, que vamos... ¡Ay, sí! Pero una extensión de lo que íbamos a hacer sobre el escenario. Pues hay que darle. Y ahí estábamos escribiendo todos en el piso y... Cuéntamelo todo. Pues voy a hacer el chupacabras. Ok, me encanta. Entonces, hay dos cosas que me preocupan, que somos 3 que vamos a hacer el mismo personaje. Ok. Creo que la diferencia es que yo voy a hacerlo con un tinte político. Ajá. Memo es un chavo que me parece que es muy talentoso. Y si mezclo lo cómico con lo sexual un poquito. Claro, está padre. Sí, ahora tenlo muy claro. Inicio, desarrollo y desenlace, para que no te pierdas. O sea, ¿qué vas a presentar? Y luego, ¿cómo lo rematas? Pues como que no estaba él tan seguro de lo que va a presentar. Entonces espero que al final se haya quedado más calmado. Yo ya tenía armado, o sea, así rapidísimo, el performance que yo quiero presentar. Ok. Nada más que pues poco a poco con las palabras que me iba diciendo lo fui cambiando porque ahora resulta que tenemos que hablar o tiene que haber algo de narración. Entonces yo tengo, este es mi conflicto. Rudy también tiene una cosa increíble, es súper desenvuelto, me encanta también que sepa muy bien lo que quiere. Está bien. ¿Está bien? ¿Está perfecto? Está perfecto. Pero, ¿cómo lo voy a explicar? O sea, ¿cómo le agrego lo narrado? Si no necesitas, o sea, no, pues no, la verdad es que en ninguna parte del ejercicio del reto se especifica que sea hablado como tal, ¿cierto? No. O sea, sí, me parece que tu narración está muy clara con estos cuadros visuales, entonces más bien como que confía. Y yo no volteaba a venir mi vestuario así y yo, ¡ay, puta! ¿Qué vas a hacer? Entonces te quito la narración. Vete arriba. Y exacto, no palabras. No palabras. Ajá. Y Quecho, está increíble, fenomenal. Y yo, seguro Quecho. Yo me llamo Raga. Ok, Raga. Soy de Mérida. Muy bien. Entonces la cosa se va a poner muy interesante. Muy bien. Porque hace un momento estaba como que platicándole a todas así más o menos de ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo les comenté que voy a hacer el guaychivo. Ok, cuéntame. Entonces así como que, ¿qué es el guaychivo? Ajá. Bueno, era un brujo que estaba muy enamorado de una chica maya, que era como la que cuidaba un rebaño de cabras. Pero no buscaba la manera de acercarse a ella, entonces hace un pacto con Kisin, que es el diablo. Se dice Kisin en maya. Y me encanta el concepto que trae, justo que me compartiera esta leyenda de allá de donde es él. Y sale todo mal. Entonces, en vez de convertirlo en cabra para poder estar cerca de ella, lo convierte en mitad hombre y mitad cabra. Ok. Y se aparece por todas las noches buscando a su amor. Wow, me encanta. Me da un poco de miedo ver cómo lo va a aterrizar, porque también cuando uno trae estas cosas así súper grandes en la cabeza de, ay, es esto, y mi familia, y la vida, y ¿qué vamos a ver? O sea, ¿qué es? O sea, ¿cómo estás aterrizando este concepto en acciones? Es más complicado de lo que parece, pero quiero darle mis esperanzas a él. Bien, ¿y tú? ¿Cuál es Muy tu bien, nombre? Ibiza. Mucho gusto. Mucho gusto, Cacho. Cacho. ¿Es Cacho? Quecho. Yo claramente escuché que teníamos que hablar. Entonces yo dije, claro, ya lo tengo en la bolsa. ¿Quién puede hablar más que yo? Soy una taravilla, mi amor. Y mi historia, yo sí quiero hablar porque siento que mis fuertes es un poquito hablar. Soy bien parlanchina. Ajá, muy bien. Entonces voy a hacer esta parte, pero yo lo quiero relacionar un poquito. Ahorita que estaban diciendo toda la leyenda, mi drag va mucho de toda esta parte como de mujeres muy fuertes y me inspiro mucho en mi familia, en mis hermanas. Vengo de una familia de puras mujeres. Ellas no lo saben, yo creo que se van a enterar hasta que vean este programa. Sé claro, porque está padrísimo todo lo que estás contando. Entiendo de dónde viene la creación de tu draga, entiendo de dónde va la leyenda. Claro que tienes cómo mezclarlo. Sí. Solo sé súper claro, porque no te vaya a ganar él y contar. No, busca frases que sean muy como concisas. Cuchillo. Te va a ayudar mucho más y es mucho más impactante. Súper linda, siempre muy risueña y eso está increíble, pero pues a ver, no sé en qué vaya a terminar eso. Como que sí fue como de, es muy sonriente que he hecho y todo, pero sí como que sí noté cierta miradita como de, ay, hija. Cuéntamelo todo. Pues bueno, como ya te comentaron, van a haber 2 chupacabras más y yo soy uno de ellos. Entonces, la verdad creo que soy una persona que se maneja con algo muy simple. O sea, soy muy sencillo, no le doy tanta vuelta. Entonces, y tiene un fin, va a buscar a la cabra
o a lo que tenga que encontrar para poderle chupar la sangre. Pero se vuelve muy jotolón, entonces va por aquí, por allá, posa, va por el escenario. Desde el inicio de la competencia hasta ahora, me he mantenido muy seguro de lo que traigo. Que al final va de eso. Aunque Exacto. vayan a ver chupacabras que se repitan, lo importante es que cada uno tenga su toque. Y eso los va a hacer únicos. Tiene una luz muy especial, Luna. Espero que le vaya muy bien en la competencia. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bueno, aparte que me impactó porque está guapísimo ese hombre. Ok. ¿Y cómo termina tu performance? Pues termina en que... Ay, ya no sé. Ay, en eso. Para eso estoy yo aquí, para ayudarte. Ay, Oye, gracias. ¿sabes qué? Yo creo que debería terminar como inicia. Me encanta porque justo es algo único, que, o sea, no va a competir contra ninguna de sus compañeras. También. Así de claro, ¿eh? Sí, 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 Ok, súper. porque veo ideas muy ahí encontradas, pero creo que está padrísimo. Miss Tabú, qué peculiar personaje, qué fuerte. El personaje ya es oscuro. Se está convirtiendo en un reto para mí hacer un performance en silencio. Estoy acostumbrado a utilizar audios, diálogos. Hago este lamento. Ajá. Es que así conceptualizo. O sea, Sí, nomás sí, tun, sí, tun, sí, tun, sí, tun, sí, tun. sí, sí. Bueno, Pero no estaba tan seguro de que las ideas se empalmaran bien. Van a ocupar que sería el que más iba a Se le repetir. ocurrió ahorita. y pues es que uno tiene que... Ay, María Félix, hola. Hola, ¿cuántas ni la traías? ¿Traías a Talía? Ya no sé quién. No. Bueno, no, ya. Ay, ya. Enséñale tu vestuario a que lo impacte. ¿Quieres Le va a ver dar el miedo, vestuario le va a dar de- miedo. Las alas están hechas de... Trapo. ¿Trapo? Ok. Esta es la falda. Está Trapo. bien. Ah, ok. Sí, pero esta sí está sobrehilada. Entonces, por favor, Trapo sobre hilado. trapo sobrehilado. Ahora vamos contigo, ya que... Yo también hice un, como lo que hizo así, como señas y así como para explicarte y que se vea más interesante el Ajá. caso. Y Madison, la más lista. Esa sí de verdad se llevó el premio a la más lista. ¿Me voy? No, aquí quédate. Oh, Nomás te voy a enseñar cuando uno estudia y cuando uno no. A ver. Fíjate. A ver. Yo voy a hablar como bueno, mi personaje es el chupacabras. Ok. Otra vez. Ajá. Como la de El Gato. Otro gato. No contaban con mi astucia por 8. Bueno, ahí va. En vez del chupacabras voy a hacer la chupanalgas. Ah, ok, está bien. Está padre. comiquillo. Está, sí. Ok, puta, ok. Cómico. Está que cómico estudió. musical. Sí, está padre, no está tan fuerte. A ustedes ya les tocó, ¿eh? Gracias. Ok. Me toca quecho el maestro y llegó así como con una seguridad porque como que impone y yo dije, como que a mí no me va a imponer. Yo también tengo mis truquitos de magia. Está bien. Chécalo. Mira, mucha flecha. Mira. ¿Y cuál es el desenlace? Bueno, el desenlace es, yo quiero hablar, obvio, porque tengo un poquito como de... De María Félix. ¿Cuál es mi cámara? ¿Está? Te mando un beso. Ay, ya, ese fue la semana pasada, dale. Tú ya acabaste tu proyecto. Pues es que Respeta. está bien interesante. dale. Respeta. Quecho, maestro, ¿puedes sacarlo, por favor? Tú dijiste que me podía quedar. Ok, quédate. No me dijiste que me No, callara. quédate, me dijiste quédate. te puedes quedar. Ok. No, pero sí me gustaría, tú como Ocultar su maestro... verdad. Ok. Tú me gustaría que tú como maestro me apoyaras. No, porque no. De que te apoyo. Estoy perdido. Y lo empecé a enredar para que dijera, ay, esta niña está muy pendeja. O sea, apareces. ¿Y? Aparezco. Ajá. Y luego, pues desaparezco. Al doblaje, perra. ¿Qué vas a presentar primero? ¿Al país lastimado o a chupacabras? ¿O a chupanalgas? Lo que pasa es que yo quiero contar la historia. Ok. ¿Sí? Sí. ya ¿No te entendí. gusta? Sí. Es que haz de cuenta que todos están bien pendientes a ver qué hacía uno del otro. Y dije, no, a mí no me van a sabotear. Y empecé a escribir. ¿Sí? Pero puedo empezar la historia así. Había una vez en mi pueblo un matrimonio. Si tú gustas. Y luego ya, ay, no es cierto. Sí, está bien. Tú puedes hacer lo que quieras. Como Es tu Gloria, minuto. como Gloria. Ah, no es cierto. Pues me encanta. Ok. O sea, me encanta. ¿Por qué no? Puedes hacer lo que tú quieras. Ok. Pero ya me caché a mi comadre Madison, que también nos guardó información. La maldita traía 2 hojas. Traía la que estaba mostrando y traía la verdadera abajo que nunca dijo. Yo estaba enredándolo.
No, y sí, y fíjate que... Y acá tenía yo las bajo la manga para que no supieran los demás. Ya, medícate. Prepárense para la noche. Ay, Dios. ¿Cuál es mi cámara? Esta. Les mando un beso. Los quiero. Báñate, Madison. Tú báñate. Madison. Vamos a hacer un concurso de la que huele más feo. Mita. Gloria, Gloria. falta ser el aire. En el guachis. Qué joto. Síguele. ¿Qué es el guachis para ti? El guachis es todo lo que tú quieras y lo que no quieras también, dependiendo la situación en la que estés. O sea que es un comodín. Es como decir chepin o decir deste. Todo eso. ¿vale? Deste. El chepin, pásame el chepin. O sea, ¿sabes de lo que te estoy hablando? Y así. Como quiera, los nahuales son... Como dijo son Maribel, animales no se diferentes. sabe en mi canción que se vayan las dos. Qué feo, ¿verdad? Que no se supieran la canción. Ay, sí. Estábamos ensaye todas. ¿Cómo estábamos, Como mistas? perras. 5, 6, 7. Yo quiero un chacalón. Tras, Tirin, tras, tiririn, tras, tirin, tras, tiririn. tras, Que tras, sea tras, cumplidor. tras, Tirin, tras, tiririn, tras, tirin, tras, tiririn. tras. Y que me arrime el camarón. Tingililingui. Tingililingui, tingililingui, tingili. Ese es el de Lin May, mensa. Oh. De verdad que me estoy llevando una impresión muy grande de todos los chicos que estamos ahorita acá, porque somos personalidades muy fuertes y otras un poquito más calladas, pero cuando se trata de hablar de cosas un poquito más serias, todos tienen muchas cosas que decir. Entonces me decías que si tengo pareja. Mira, no tengo pareja y a veces me autojustifico. Lo que pasa es que tuve una relación muy larga con una persona que la verdad hasta la fecha quiero mucho y amo. Y es en parte esas partes que tú extrañas de esa relación que ha sido fuerte. ¿Pero qué pasó? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, digamos que ya pasó ese proceso. Yo soy bien chillón. O sea, ya lo pasé, ya lo lloré, ya todo. Hermana, ¿pero Sí. qué pasó? ¿Qué le hiciste? ¿Qué Yo no le hice nada. O sea, se fue con otra persona. Ay, ching, no. ¿Para qué lo cuento? ¿Por qué? Pero... Venga, Sin platícanos. llorar, hermana, sin llorar. Para eso estamos, yo te presento a alguien. Ah. Respira 4 veces, lengua al cerebro. Si una persona te falla, a veces uno mismo piensa que está haciendo bien, pues repitiendo, ay, me fueron infiel, pues yo le voy a ser infiel, y que esto no. En una persona, cuando hay un pleito de dos personas, en uno debe caer la prudencia. Muchas cosas. Y pues sí, fue muy difícil. Quieres dejar todo, piensas que tienes como que una vida asegurada. Y después cambia todo de la nada y pues yo pensé en tonterías, quise suicidarme, quise matarme, güey. ¿Cómo crees? De verdad, o sea... Por un pelado. ¿Pero por qué, güey? Porque- Si eso no se hace por nadie. ¿Por un pelado quisiste hacer eso? Porque yo pensé que realmente mi vida ya estaba resuelta, que ya había encontrado la felicidad, que ya había encontrado una persona que... Pero uno Oye, nunca ¿y no encuentra lo la amas felicidad tanto al como para 100%, perdonarlo? güey. Que ya lo perdonó, dijo. O sea, pero no, bien, lo he perdonado, pero ay, no sé. Sí te entiendo. Venga. ¿Hace cuánto fue esto? Hace como 3 años. Hace 3 años y todavía sientes así? Fueron 9 años de relación. Sí. 9 años de relación. Güey, en años gays, 9 años son como 18. Ajá. Hombre, más. Sí, como Venga, por hermana. Y y él Venga, sabe. chiquilla, venga, chiquilla, venga. Tú tienes también 9 años de relación, ¿verdad? Yo tengo 9. Pero sí tuvo un impacto muy fuerte en mi vida. Me enseñó a trabajar, me enseñó a ahorrar, me enseñó a salir adelante, me enseñó a ser pulcro en mi trabajo. Sí, yo sí entiendo perfectamente eso. Por ejemplo, ¿A ti también te pasó? a mí me pasó, pero peor. A mí fue golpe. A mí yo llegué a los golpes, a mí llegaron a los golpes, No me mames. golpeaba mi ex. Por eso quedaste loca, güey. No, hombre, ya estaba loca desde antes. Y al principio sí dices, güey, es que no mames, o sea, pide perdón y lo perdonas y dices, sí me amas, va a cambiar y nunca cambian, en realidad nunca cambian. no cambia. Y sobre todo los gays, porque quieran o no, unos jotos bien violentos y hemos sido abusados de 1000 maneras, no solamente con los golpes, no ofensivas y todo. Y sobre todo la comunidad gay, entre nosotros mismos, nos acabamos. La verdad, somos bien liosos y no valemos madre. En los 4 años que estuve con él fueron golpes,
de repente llegaba de la nada y se me balanzaba en la cama a tirarme golpes. Sí, la última vez, o sea, sí me alcanzó también a golpear con un martillo. ¿Qué? Me golpeó la pierna con el martillo. Él fue el que me quebró la nariz. Ay, sí. Ahí fue donde le tuve que hablar a la policía. Pero primero lo saqué de las greñas y lo golpeé así contra el barandal contra una forja, contra el barandal de forja. Y llegó la policía, se lo llevaron y luego aparte me iban a meter a mí a la cárcel por lesiones. Por lesiones. No, la verdad sí sentí mucha empatía con ella porque jamás había abrido así de que tanto, abrido. Ahora entiendo bastante a Mista de por qué tiene este cascarón tan fuerte. Que, o sea, estaba tocando un tema muy delicado, o sea, algo muy fuerte para ella. Pero como ella se la pasa chingue y bufe a todo, entonces ahora le tocó a ella. Entonces ella quería hablar como muy en serio. Yo también, sí, lo metí a la cárcel, fui. ¿Y lo sacaste? O sea, tuve que ir no, espérame, pasó un policía y dice, él también va para adentro, por lesiones. Y yo... ¿Y tú qué dijiste? Y yo ¡No, así, suéltame, por favor! No, güey, espérate. Coto, cállate. O sea, de suerte traía el tarot en mi bolsa del pantalón. Entonces vieron... ¿Y el policía era bruja? La policía vio... No, espérame. La policía ve el tarot y dice... Es moza. Es misa. O sea, ¿quieren terminar de contar ustedes la historia? Una bromita, hermana. Pero No es te que estoy ataques. hablando en serio, güey. Es como de esas señoras que nomás andan en los chismes y a la mera hora que le toca a ella, ahí anda llore tras llore. Joda, tú te burlas de todas, déjanos tantito. No, pero ahorita es el momento. Que nos deje. Un poquito. Ya que termine, ya la burlamos de ella. Se me va a olvidar. Vas. No, se le olvidan las cosas. Espérame. Yo sufriendo porque traía esta madre pegada y cada vez que me reía se me volvía a despegar, ¿no? Yo ya había hablado con ella y le dije, no te agüites, pues tú también eres bien llevada. Y me dijo, no, yo sí aguanto, pero en ese momento sí sentí que estaba bien atacada. Sacaste las cartas y ¿qué dijiste? Me dice, soy misada. Ay, güey. Bueno, las cartas me salvaron de que me metieran a la cárcel. ¿Cómo? ¿Por Que se van a qué? dejar hablar, güey. Pues es que, a ver, pues pregúntale a Madison, ella sabe. Okay. Yo, respecto a la investigación que hice... No, ya en serio. A Madison la conocí en la posada. Creo que es con la que he tenido mejor conexión hasta ahorita. Pero no, todo es show y él tiene que entender que, pues, si se lleva, se aguanta y la que se sube, se pasea, perra. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? ¿Eso hace cuánto tiempo fue? En el siglo. Esto fue... No, de hecho... ¿Qué siglo? Ahí te va, no, hace siglos, güey. Cachetadón viejo. Pero no la soltaban, la traían de las greñas para todos lados. Hace siglos. Y luego en el porfiriato. De hecho, era Pancho Villa, ¿no? El que estaba de... Era Zapata. Era Zapata. Era Zapata y llegó en un caballito así encueradito. No, pero eso fue hace... Esto fue hace 15 años y desde hace 15 años no tengo pareja. No lo quise decir en el camerino hoy porque la verdad es que me da un poquito de pena. No pena, pero pues o sea, ya estoy grande, tengo 26 años, pero nunca he tenido novio. A ver, Regina, o acabas tu maquillaje o hablas de lo que te hizo este infeliz desgraciado innombrable. Entonces mejor yo no toqué ese tema. Entonces no sé cómo abordar, así como de que, ay, a ti también me dejó ni nada. Nadie me ha querido dejar porque nadie me ha querido agarrar, amigas, entonces... ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Oigan, pues bienvenidos a este sexto capítulo ya de La Más Draga. Estamos muy contentos todos de que ya estamos casi en la recta final. Estamos viendo a nuestras participantes increíbles. Lo que más me gusta de mis muñequitas de carne y hueso es que han hecho un trabajo en equipo impresionante. Y también me encanta que cada semana nos están demostrando que son artistas 360, que eso es lo más importante, lo que estamos buscando aquí en La Más Draga. Quiero darle la bienvenida a mi jurado. Vamos a empezar contigo, mi queridísima Yari hermosa. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Ay, estoy muy emocionada, estoy nerviosa. Te ves preciosa con tu corona el día de hoy, mi Yari. Tenemos a mi queridísimo Johnny, mi barba azul, que vienes con una falda. ¡Ay, hijo! Con todo. De alfombra roja. De alfombra roja. Cuéntame. A mí me encantó tu chamarra. La Cuando necesito. quieras. Y además como es así grande,
Sí me queda, ¿eh? Seguro te queda muy bien. Oye, qué padre el retomar estos relatos populares de sucesos sobrenaturales y románticos. Estoy muy fascinado de ver qué nos van a presentar. A ver, mi queridísima Letal, odiada y amada por muchos de nosotros. Mi amor. ¿Cómo te sientes hoy con esa peluca rimbombante, así lila? Me siento sobrenatural, mi amor. Y hoy quiero ver eso. Hoy es momento para que nos cuenten historias increíbles con sus personajes, más todo lo que puedan sumar. Por favor, quiero ver algo que me sorprenda mucho más todavía de lo que ya he visto. Es un poquito complicado sorprenderte a ti, pero te aseguro que esta noche vienen dispuestas a todo. Y estoy esperando. Y les quiero presentar a nuestra invitada de honor, actriz guapísima, una mujer que... ¿Qué cuerpazo tienes, hija? Bárbara de Regil, un aplauso, por favor. Yo muy emocionada desde que me dijeron que viniera. Obvio, por supuesto que acepté y la verdad que estoy como de verdad traigo en la panza como que ya quiero ver todo lo que voy a ver porque me emociona muchísimo todo esto. 1, 2, gracias por la bienvenida, por fin, porque yo he visto el programa y entonces estoy contenta de estar aquí. 3, tus botas. ¿Qué es ¿Te eso? gustan? A mí me gustan tus botas. Hay que hacer el cambio. Bienvenida, Bárbara, y ojalá que disfrutes muchísimo todas las sorpresas que tenemos para ti. Seguro que sí, muchas gracias. En nuestro drag altar, donde nuestras queridísimas feminosas serán recordadas por siempre, tenemos a mi queridísimo Tóxico y Veneno. Bienvenidos. Hola Carlita, buenas noches. Pues felices de estar en este sexto capítulo con ustedes y con nuestras feminosas. A ver qué nos espera esta noche. Oigan, bueno, pues les quiero recordar los premios. Tenemos 50,000 pesos en productos NYX, 50,000 pesos en productos de la línea para el cuidado facial Foreo. Además de ser durante un año embajadoras de esta marca, que eso está increíble. Tenemos 150,000 pesos en efectivo, que está padrísimo. Cada vez se ponen más guapos los patrocinadores, ¿verdad? Qué cosa. Y para la más volada tenemos un viaje a Nueva York para 2 personas, cortesía de Viva Aerobús. Agradeciéndole como siempre cada noche a Papá Guapa por darnos de comer tan rico y a Furia Club, que también nos acompañan y nos apoyan en este gran programa. Y sin más nos vamos con la que el día de hoy será la más legendaria. Ven, bébelo, pierde el control, siente la marca de mi poción. Ven, bébelo, que empiece el ardor, deja que la magia rompa la presión. Si viniste hasta aquí, no hay para atrás, mon ami. Sabes que mi fuego es perverso, sube al tambor. Balabim, balabom, baila hasta que sude tu cuerpo. Bébelo. 1, 2, 3, salta, 3, 6, jazz. Siente, shake it, boom. La macumba se metió. Sexy, nasty, rica. Siente la marca de mi poción. Ven, bébelo, que empiece el ardor. Deja que la magia rompa la presión. Échame a mí, no hay para atrás, mon ami. Quiero que me embrujen tus besos. Métele al tambor. Balabim, balabom, bom, bom. Hipnotiza mi cuerpo, venga. 1, 2, 3, salta, 3, 6, jazz. Siente, shake it, boom. La macumba se metió. Sexy, nasty, rica. Mi poder, móntate, que tú quieres joder, hey. Mueve la peluca, bebé. Balabim, balabum, dale play. Bésame, pósame. Balabim, balabum, dale play. Destácate, visualízame. Que yo vine a jalarte los pies. Boom, la macumba se metió. Rómpelo. Rómpelo. Con baby, con ponte gloss. Danos de una alita con baby, con
Come baby, come baby, come. Dame dinerita. Rich, dale, pon un billetito y dame. Suelta los pesitos, papi, papi, sabes que mirar no es gratis. Rich, dale, pon un billetito y dame. Suelta los pesitos, mami, mami, sabes que posar no es gratis, honey. Soy costosa, si me quieres tienes que estar. Peligrosa, muy astuta, soy la más. Dame dinerita, na, na, na. Para las ceñitas, guau, guau, guau. Tira más piedritas, guau, guau, guau. Dame propinita. Dame dinerita, na, na, na. Para estar bonita, guau, guau, guau. Tira más ropita, guau, guau, guau. Dame propinita. Dame propinita. Quiero dinerita. Dame propinita. Dame. Peque, suelta los billetes. Que glitter flota en el ambiente. Demuestra cuánto tú me quieres. Snack fantastic boom. No importa si son dólares, mi amor. Libras, yenes, euros o bitcoins. Aquí pura chingona superior. Hey, venga, dame propinita. Y costosa, si me quieres tienes que estar. Peligrosa, muy astuta, soy la más. Dame dinerita, na, na, na. Para las ceñitas, guau, guau, guau. Quiero más piedritas, guau, guau, guau. Dame propinita. Dame dinerita, na, na, na. Para estar bonita, guau, guau, guau. Quiero más ropita, guau, guau, guau. Dame propinita. Dame propinita. Quiero dinerita. Dame propinita. Dame. Dame dinerita, na, na, na. Para las ceñitas, guau, guau, guau. Quiero más piedritas, guau, guau, guau. Dame propinita. Chin, chin. Óvalo. Chin, chin. Óvalo. Chin, chin. Óvalo. Chin, chin. Óvalo. Me ves y no lo crees. Me desplazo en la pista como un huracán. Fenomenal, tus ojos me buscan, baby. Sé que te envicié con mi truco de artista y mi ritual de femme fatal. Soy la dueña del show. Chica, traigo todo el encanto. Atención, listas. Y comienza el impacto. Por depósito y paro. Se siente el disparo. Cuando una mujer quiere ser fuerte, independiente, quiere ser libre, quiere hablar, quiere discutir, es acusada de ser bruja, es acusada de ser puta por el simple hecho de decir lo que piensa. Es acusada de querer devorar niños cuando lo único que queremos devorarnos es el mundo. Guiño, giro y pelo, enseña lo bello. Camino, miro y boom, en cámara lenta. Camina, mina, es el 360. Dame mi amor, ven dame, oh chiqui dame. Hechízame mi amor, lo quieres, rufián lo quieres. Vengo en un matador, turbo, bella lobo en acción. Pasarela en plena explosión, dímelo en 3, 6, 9, voy. Chica, traigo todo el encanto. Atención, listas. Hola, por los que no me conocen, mi nombre es La Pascualita y soy la novia más hermosa de todo mi bello Chihuahua. Bueno, casi. Lo que pasa es que el día de mi boda, ¿qué creen? Una malvada viuda negra me picó y esa, en lugar de salvar el evento, me lo tumbó hasta el piso. ¡Ay, malvada! Es que yo me iba a casar con un taxista y estaba bien guapo ese taxista, buenote y todo. Mi mamá dice que estoy obsesionada con él. Todas las noches que recobro vida, voy y lo busco. Ay, es que estoy como loquita por él. Está bien buenote como el veneno. Lo quiero a él. Sí, a él. Estoy obsesionada con él. Quiero poseerlo, hacerlo mío. Aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo. Sí, odiarlo. Porque me conozco y soy bien payasa.
Te lo juro, muerta y todo. Estoy en redes sociales, soy famosa. Búsquenme. Carlita, agrégame. Te lo juro. Si te pones este vestido de novia, es un amuleto de suerte. Y este año sales porque sales. ¡Chica! Pero bueno, yo ya me voy porque ya está amaneciendo. Y tengo que volver a la posición aburrida de miles de años. ¡Adiós! Ven, bébelo, pierde el control, siente la marca de mi poción. Ven, bébelo, que empiece el ardor, deja que la magia rompa la presión. Si viniste hasta aquí, no hay para atrás, mon ami. Sabes que mi fuego es perverso, sube al tambor. Balabim, balabom, ven hasta que sude tu cuerpo. Bébelo. 1, 2, 3, salta, 3, 6, jazz. Siente, shake it, boom. La macumba se metió. Sexy, nasty, rica. Wicca sexy, wicca nasty, wicca rica, wicca wea. Bébelo, pam pam, bébelo, mamá, bébelo, pam pam, bébelo que ahí te va. Bébelo, pam pam, bébelo, mamá, bébelo, pam pam, bébelo, venga pa' acá. Pierde el control, siente la marca de mi poción. Ven, bébelo, que empiece el ardor, deja que la magia rompa la presión. Échame a mí, no hay para atrás, mon ami. Quiero que me embrujen tus besos, métele al tambor. Balabim, balabom, bom, bom, hipnotiza mi cuerpo, venga. 1, 2, 3, salta, 3, 6, jazz. Siente el shake it, boom. Bienvenidas a todas mis niñas, mi niño Memo. Gracias por estar aquí, por deleitarnos con este gran espectáculo de la más legendaria. Todas hicieron un maquillaje y un esfuerzo espectacular. Me gusta que hablen. Nos gusta ver esta faceta. Estamos buscando a la más draga, la más 360 y lo están de verdad logrando cada semana. Así que un aplauso para todas ustedes, las felicito mucho. Y bueno, pues sin más, vamos con las críticas. Chicas, qué chingonas son, qué bonitas, qué versátiles. Para mi buena suerte, a mí me encanta el terror. Es el género que más me gusta. Entonces, cuando empecé a ver todo, dije, wow, amo. Sabemos que cuando, y digo eso ya ha sido recurrente en los capítulos, cuando los personajes se repiten, entonces es mucho más complicado. Tengan mucho cuidado en eso. O sea, de repente vivimos en un país, son 2 millones de kilómetros cuadrados de historias, de muchas cosas que se pueden contar y que no necesariamente es la leyenda quizá más famosa. Yo creo que cuando uno diseña un personaje completo en general, cuando yo lo hago a la par del director, del coreógrafo o del iluminador, hasta el escenógrafo, es que tiene que ser algo homogéneo que se unifique con todo y todo tenga una secuencia. ¿Qué pasa con esto? Son las texturas, son los colores, los volúmenes, profundidades y las difuminaciones. Y no solo son en los ojos, sino en los vestuarios. Mista, yo dije, este es el reto de Mista, porque aquí se va a tragar a todas. Me gustó muchísimo tu vestuario, amé cuando abriste las alas, amé la cuerda que te pusiste aquí amarrada al pecho, todo lo que hiciste me encantó, hermana. Así que por mi lado yo te puse la más desde que empezó. A mí me encantaste. Esta sensación de estas garras me mataron, pero sí sentí que te me quedaste ahora cortita. No sentí el terror del primer día, que tú agarras y me miraste y pues, con esa voz y así. Esta vez yo sentí que te me quedaste chiquitina. Sí me faltó muchísimo, porque era justo este momento en el cual podías demostrar la bruja que eres. Ese era tu reto. Aquí se podía extender mis tabú y darme más. Regina, cariño, a diferencia de lo que pasó el capítulo pasado, en el sentido del tema, creo que hoy no tengo un solo pero contigo. Creo que eres alguien que oficialmente disfruta el escenario, disfruta hablar, disfruta hacer comedia. Nos llevaste, nos contaste, nos diste todo, utilizaste a los bebés. Fabulosa. Todo me encantó de ti y tu maquillaje está espectacular. O sea, lo que tú eres hoy, a mí me encantaría serlo. De verdad me gustó muchísimo. Yo creo que si este vestuario tú lo hubieras texturizado para que se viera un poco más antiguo,
te hubiera ayudado mucho más. Lo que pasa es que en la historia de la Pascualita es la hija de una diseñadora de una casa de moda en donde se diseñan vestidos de novia. Entonces la mamá la cambia cada que sale un vestido nuevo y se lo pone. Entonces un viejito no puede ser, porque si le pones el nuevo y una persona va de Chihuahua y compra ese vestido, se supone que es un amuleto. Entonces un vestido viejo yo lo descarté por lo mismo, porque tiene que vender ese vestido. Sí, porque es un maniquí de la tienda. Sí me quiero casar. Exacto. Gracias por el auguro. Quiero el Muy ramo. bien, gracias, porque no todos sabemos esto y qué bueno que lo dijiste. Nada más entonces utiliza los elementos a tu favor mucho más para que entonces se enmarque y no quede disparado, ¿ok? Ibiza, tienes una energía que cruza. De verdad, tienes un rayo que desde que salieron todas, algo pasó que conecté contigo. Tienes una luz muy bonita. Muchas gracias. Justo parte del ejercicio de hoy era combinar nuestra leyenda con nuestro personaje. Y lo que yo platicaba es que vengo de una familia de puras mujeres, es un matriarcado, incluyéndome. Claro. Y por cosas sociales siempre se le ha llamado a mi mamá y a mis hermanas putas. Por la sociedad, porque se casó, porque se divorció, porque estaba con alguien, porque no estaba con alguien, dependiendo de la situación. Siempre se les ha dicho putas, y entonces yo cuando empecé a hacer drag, yo dije, yo voy a ser puta para defender a mis hermanas y a mi mamá. ¡Bravo! Te entiendo perfecto y lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Se notó en cada palabra que decías, que lo decías con el alma y con el corazón. Y te digo, tienes una luz que conecta. Muchas gracias. No, a ti. Lo que te salva es que hablaste y dijiste algo bien importante y bien bonito. Porque lo demás me estuvo molestando que una ala se iba para un lado, la otra para otro. Sí, por ejemplo, yo te estoy viendo una marca alrededor, a medio muslo, ahí hay una marca de algo. Volvemos al tema de la temporada pasada. Esconder las fajitas más. Otra media, dale, el calzoncito, la faja, la pantaleta, abusada. No son los calzones del vestuario, porque siempre sabemos que vamos a traer un enterizo, un payasito. Esos calzones están bien. Lo que yo siempre dije fueron pantaletas, calzones de niño, cinta para montar, fajas, todo eso tiene que ir súper escondido para que no me rompa esta sensación y esta fantasía del cuerpo de mujer y estas caderas, estas piernas, estas pompis. Muy bien lo que hablaste, pero cierto es que el vestuario está muy básico. Y básico es en lo mismo. Podrías haber utilizado lo mismo, solamente que si lo hubieras texturizado con profundidades, no todo tiene que ser terrorífico y sangriento. Piensen siempre, por ejemplo, que cuando utilizan algo blanco o claro en el escenario, las luces lo van a hacer aún más blanco. Memo, qué cool que haya un BioKing. De verdad, está padrísimo. Desde que saliste dije, él es Memo, BioKing, lo haces increíble. Nos diste este personaje que sabemos que el por qué todo este tema. Y un día lo vi en una fiesta que fui y dije, ay, le pido la foto y no, me quedé con las ganas porque dije, no vaya a ser que luego yo amanezca y toda. Ya, dije no. Entonces ya no se lo pedí. Me diste esta cara, me diste el monstruo, me diste todo. Felicidades. Cada vez te desenvuelves más, cada vez me das todo eso que yo quería ver de ti. Felicidades. Lo que siento es que otra vez hubo un cierto momento en el que, ay, mejor ya me voy. No, o sea, como que ya estás ahí. Miren, les voy a decir algo, y lástima que no está Aviesk, pero lo verá. Yo, a diferencia de lo que dice Letal, que las revelaciones tienen que ser rápidas, pueden hacer 3 horas para quitarse un guante, pero véndanlo así. Entonces, si yo estoy nervioso en el escenario, respiro y solo alargo mis movimientos. Y en ese tiempo que estoy alargando el movimiento, estoy respirando y estoy relajando y estoy equilibrando mi energía. Porque si no, lo único que hacemos es una locomotora que se descarrila. Muy bien, ¿puedes poner tu cara de perfil un poquito? Ahí está. Ok, en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa? Las terminaciones de las máscaras y prostéticos son muy difíciles de lograr dependiendo del material que es. Hay unos más rígidos y unos más suaves. Hay que borrar un poco más esa raya de la máscara con la calva para que entonces se pierda. Eso es una. Y dos, si tú me estás metiendo mucha textura y colores y profundidades, entonces bájame de eso, del cuello hacia el pecho para que entonces tuviera más fuerza. Luna, a mí me encantó tu actitud, Luna.
O sea, me contagiaste de energía y yo me caché sonriendo súper cañón. Porque en otros estaba como que apanicada, escuchando, pero contigo me caché como en el gelenguelengue y estuvo padrísimo porque sí tienes razón, ¿quién dice que son de miedo? Y está padre que hayas dado como esta variedad. Mamita, reina de la comedia, yo creo que eres alguien súper talentoso, pero hoy desafortunadamente, en comparación a los demás chupacabras, para mí, además, yo me siento Dorothy contigo y vamos juntos a ver al Mago de Oz y tú estás buscando coraje en la vida. El tema aquí fue que quizá el atuendo no vendió en comparación a los demás. Raga, guau lo que haces con el cuerpo, eres impresionante. Transmites como algo físico muy fuerte. No entendí lo de la tela, pero no necesité entenderlo porque tu actitud fue como que te enganchaba, ¿sabes? Entonces te felicito porque lo hiciste increíble. Te sentí un poco más tímida el día de hoy, no sé si estoy errada, pero nos hubiera gustado que hablaran, que utilizaran la capacitación que les dieron en la mañana. Al ser una leyenda muy local, que también se los planteé, no es del dominio público, entonces habría que haber contado la historia. Madison, wow, o sea, yo desde que estaba en la caja y empecé a escuchar los putazos, dije, ¡ah, la madre! O sea, ¿qué viene? Y cuando me das la patada así y te veo, me mié. Casi, porque traigo un pañalito. Pero... La otra. Sí, ya. Y ahorita ya no. Qué fabulosa. Me encantó que tomaste atención en oscurecer cuando hay una prótesis la boca para que se vea este efecto maravilloso. Felicidades, muchas gracias. Ahora hay que cuidar los bordes de las prótesis, que es perderlos un poquito más con látex y difuminar muy bien. Yo, mira, me voy a poner de pie, la verdad, porque el histrionismo, el compromiso, hasta acción física, hija. O sea, ese romper el atril y entrar y también contar una historia de un sexenio complicado, de un gobierno que lanzó este mito y del terror. Hubieras visto la cara de Letal cuando saliste. Yo te quiero felicitar y me pongo de pie porque en algún punto te dije, quiero ver a Madison. Y estoy entendiendo que eres esta persona calidoscópica, camaleónica, que se compromete con lo que hace. Felicidades, Madison. Bravo. Cuando te vi salir de ahí, sí hice mi boca así. Sí te hiciste pipí, admítelo. Lo que pasa nada más es que yo veo tu cara, y lo bueno es que veo tu cara, porque si viera tu cuerpo te diría otra cosa. Esa textura que tienes ahí, cuando ustedes utilizan prostéticos, tienen texturas. Si me hubieras bajado la textura al cuerpo no completo en algunos lugares, hubiera yo, aventándote la peluca literalmente. Sí, de verdad, eras una película, así literal como que trajeron a alguien de una película un ratito para que lo gocemos. Te esforzaste cañón, te moviste el cuerpo súper heavy, la boca, todo lo que haces, wow, de verdad, muchísimas felicidades. Y quiero darle una propinita a Madison. ¡Bravo! Sí, ¡Dinerita! ¿Sí? Ay, una dinerita. ¿Qué está pasando? Sí, esto es con todo mi corazón santo y lo hiciste increíble, estás brutal. ¡Bravo! Rudy, la capa o lo que hiciste con la parte de atrás, igual me hubiera gustado que la forraras un peluchito o así, hubiera gustado un poquito más largo para que diera además esta sensación de pelo. La comparación con otros personajes en la misma categoría que el tuyo hace que hoy también tú estés en una obra musical. Cuando ustedes mezclen texturas con lentejuelas, con piedras, con muchas cosas, se van a enredar, se van a atorar. La peluca no te ayuda mucho con lo demás. El dominio físico del escenario, ese es tu fuerte. Pero hay cosas que de repente hacen que se hunda un poquito más el evento. Quiero darle una felicitación especial que se lo merecen, lo amerita, a mi Tóxico y Veneno que están aquí apoyando siempre a mis niñas. ¡Muñequitos de acción!
Muñequitos de Están, acción. pero con todo, de que ponte esto, no sé qué, agáchate tú, No, subes tú, pero vienes a mí. Y, Carla, ¡ay, los Carla, traile! además las actitudes, sexy, No sé qué, triste, muerto. Bravo. Todo. Se les Nos agradece. encanta ayudar a las chicas, la verdad. Se les agradece. Felicidades. Hasta Gracias, todos nos gracias. salieron, chavos. Ay, Oye, Versa, 360. traen 360 en esta tercera. No se olviden que todo en la vida pasa por algo y que este es su momento. Quien se vaya, quien se quede, vives lo que te toca vivir. Y si te quedas es porque te tenías que quedar. Y si te vas es porque te tenías que ir y no era para ti. Y aprendiste, hiciste, viviste, disfrutaste, te vestiste, gozaste. No se olviden que la vida se tiene que vivir día con día. Y esto que están haciendo es increíble. Así que ustedes lúzcanse porque de verdad empoderan. Sean ustedes mismas siempre. Nunca dejen de ser lo que son. Sé tú. ¿Se ven? Todos. Wow, me encantaría venir otra vez para verlas diferentes. ¡Venga! Pero felicidades. Muñequitas, gracias Mime, Muñeco, Memo. Oigan, pues ahora sí vamos a deliberar. Les pido que pasen a Papa Guapa. Échense ahí una comidita, un salseo y ahorita las veo, mis niñas. ¡Felicidades! Bueno, pues chicos, es momento ahora sí de decir quién es su más y su menos. Bárbara, tú vas a tener que decirme varias y tus menos favoritas, pero no puedes emitir tu voto porque es secreto. Vamos a empezar con mi hermosa Yari. Cuéntame, ¿quién es tu más? Bueno, esta ocasión mi más sería Memo, porque nos regaló esta doble fantasía, este mito de este sexenio, de este chupacabras y del señor presidente. Entonces, para mí, Memo es mi más y mi menos esta vez, por razones que ya expliqué, que ya dije, que les hemos dicho una y otra vez, el cuidado, los detalles de los elementos que nos hacen la fantasía del cuerpo, que hay que esconderlos un poco más, sería Ibiza. Ok. Johnny. Pues definitivamente mi más es Regina, esa novia, esa maravilla. Yo además, ahora que Letal hizo lo de la araña y todo, una de mis atracciones favoritas de Disneyland es la mansión embrujada. La veo ahí perfectamente, además, entonces estoy feliz. Y mi menos, desafortunadamente, aún con su expresión corporal, Rudy Reyes se veía muy escolar, se veía muy... Me dio otra fantasía que no era una leyenda, que no era el chupacabras. ¿Rudy? Sí, Rudy. Ok. Letal, ¿tú más? Ay, sin duda alguna, mi más es Madison. Y verdad, qué sorprendente que este chico llegó y se sentía chiquito y ha crecido. Aunque le faltan detalles por pulir del vestuario, pero su personaje está increíble. O sea, a mí sí me voló la peluca, como dicen, se la quería aventar y todo. Y el que no me gustó, aunque también siento, no sé por qué, pero el miedo lo tenemos todos, pero las oportunidades no todos las tenemos. Y Luna se me ha quedado muy chiquita. Y hablando, como les dije, del vestuario, entre lo escolar, lo profesional y lo intermedio, siento que la conceptualización de su personaje quedó entre no muy bueno, quedó como un híbrido. No está mal, pero tiene que mejorarlo todavía mucho más. Está ahí, pero le falta como ese empujón todavía. Gracias, Letal. Bárbara, tus favoritas, tus menos favoritas. Ay, todas fueron para mí favoritas, la verdad. Pero sí, la que más fue Madison. Definitivo, real, creo que sí se esforzó demasiado desde la presentación hasta el final, hasta la incomodidad. Todo, la verdad, se rifó. Y también me gustó mucho Ibiza, porque me encantó el tema de las mujeres y me encanta que ella viene justo de una familia de mujeres y está como a favor de las mujeres. Y yo que estoy muy a favor también, me encantó el tema como de defender y que habló como del alma y que no le importó y dijo y eso me fascinó en ella. Sí, wow. Y mi menos nadie, ¡ay, qué horror! No, nadie. ¿Algo que decirles para que mejoren la próxima semana? Bueno, puede ser que Rudy, lo único que tal vez vi era, sí, justo lo que dijeron, el tema del vestuario, un poco las capas, y un poco parecía como una alfombra X. Creo que sí le faltó que le eche ganas en el vestuario. Muchas gracias. Pues ahora sí vamos a llamar a mis muñequitas. Mis muñequitas de carne y hueso, por favor, pasen al escenario.
Mis niñas, pues quiero felicitarlas a todas. Me quiero tomar el tiempo para decirles que las admiro mucho, respeto muchísimo lo que hacen. Me siento muy honrada de estar en este programa porque además he tenido oportunidad de conocerlas a cada una atrás del escenario. Y créanme que para mí es bien difícil el estar aquí y tener que tomar decisiones porque vivo al igual que ustedes sus triunfos, vivo al igual que ustedes cada salida y de verdad se me pone la piel chinita cuando tenemos que deliberar, es bien difícil. Pero bueno, sépanse que lo han hecho muy bien y que como se los he dicho allá atrás también, esto es el comienzo de muchas cosas hermosas en sus vidas. Y voy a pasar al frente, Regina, Luna, Rudy, Madison, Memo, Ibiza. La más legendaria de esta noche, y quiero que le demos un fuerte aplauso, porque lo hiciste increíble, Madison. ¡Bravo, mami! Y empecé a hacerle a los jurados así como... Es que a mí me gusta esto de hacer de todo. Yo no soy como de, ay, a mí mi cara es lo que yo vendo. No, o sea, sí la vendo, pero yo vendo también como la ilusión en general. Rudy, Ibiza y Luna. Esta noche ustedes fueron las menos, pero no quiero que se me desanimen y ahorita en el reto necesitan dar lo mejor dos de ustedes. Ibiza, yo sí quiero felicitarte, aplaudirte. Es muy valiente decir cosas en el escenario, pero sobre todo hablar de un tema que está pasando en nuestro país y es lamentable, la discriminación a la mujer. Gracias por ser una voz para muchas mujeres que a veces no tenemos oportunidad de expresarlo como tú lo hiciste esta noche. Felicidades y por esa razón tú no estás en el reto de doblaje. Mis niñas, ¿están listas para salvar el evento? Sí. Échenle. Pues me fue mal porque pues yo iba bien hechizada y todas iban con sus madres. A pesar de haberlo dado todo, creo que sí es un momento triste porque todos queremos estar aquí. Yo ya sabía que iba el reto de doblaje, entonces yo no me destrocé. Ya más destrozada ya no podía estar, ¿verdad? Y bueno, ni modo, a darlo todo. Mis feminosas Luna y Rudy, por favor denlo todo y a salvar el evento. Brillen como solo ustedes saben. ¡Mua! Besos. Tu boca no se ha dado cuenta aún de que mis labios son motor para arrancar. Yo sé que tú eres el color para mí, matiz que pinta todo lo que llevo gris. Hoy voy a seducirte sin darme cuenta, sin darme cuenta. Te robaré un suspiro, aunque es el motivo de mi delirio. No sé qué va a pasar, cuándo será, cuánto tiempo tendré que esperar para que enciendas la chispa que me hace explotar. Me besó, no supimos cómo pasó. Seducción por error, fue accidente o fue intención. No me importa, no te importa, tú tienes la chispa que me hace explotar. Hoy voy a seducirte sin darme cuenta, sin darme cuenta. Te robaré un suspiro, aunque sea el motivo de mi delirio. No sé qué va a pasar, cuándo será, cuánto tiempo tendré que esperar para que enciendas la chispa que me hace explotar.
acaban de dar un espectáculo impresionante las dos, de verdad felicidades. Qué bárbaras, qué bailes, brutal, pero pues como bien saben, una de ustedes tendrá que salir para siempre de esta tercera temporada de La Más Draga. Y esa decisión, Ay, Barbie, me va a dar algo, te es que toca a yo ti. no quiero. Me siento, ok, estuvo espectacular, neta, wow, que hagan algo así tan rápido y tan heavy y le metan el alma tan cañón, están súper cañonas, las admiro muchísimo. Como le meten el corazón, wow. Pero me... ¿Queda así bien nomás? Sí, tranquilo. Ay, pero ¿qué digo quién se queda? Sí. Bravo, Lo hiciste increíble. Lo hiciste increíble. Muchas gracias. Lo hiciste increíble, te juro. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, creo que ha sido la primera persona y drag que se va de aquí sonriendo. No pasa nada, es algo que debo tomar súper tranquilo. He estado en muchos concursos y sé de lo que trata. Y bueno, quiero agradecer a todo el panel de jurados, a nuestra hermosa conductora Carlita, que soy tu fan, y que viva el rosa. Bravo. Y lo último, muchas gracias también a la producción. Y bueno, de eso se trata, no pasa nada. Y bueno, ya nos verán más adelante. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Sé que a lo mejor soy la persona que no muestra sus sentimientos como los demás que los tienen a flor de piel. Y tengo un gran caparazón que creo que afuera todos los amigos y mi familia me conocen. No soy de llorar, yo me rento y sirvo para dar alegría a la gente y ser una persona que cuando la ves sea como una luz, algo que te irradia felicidad, y eso es lo que hace que la gente se acerque a mí. Perdonen si no lloro, pero prefiero darles la alegría que ustedes merecen y no dejarlos con una cara triste. Los quiero muchísimo y hay mucha Luna Lanzman para rato. Y ya. Luna, de parte de Colchones Volti te tenemos un regalo para que nunca dejes de soñar. Y descanses y siempre será la más soñada. Ay, muchas gracias. Aquí Pues bueno, tienes, Luna. lo voy a agarrar, lo voy a poner por Cuidado, acá. cuidado. Sí está pesado. Sí, Muchas pues. gracias a Volti. Y yo creo que esto va a ser un sueño en este colchón. Muy bonito. Muchas gracias. Disfrútalo. Ayúdenme a pasarlo por acá. Ay. Luna, bebé. ¿Por qué te fuiste? Ay, ya sé. Pero ese doblaje que hiciste estuvo brutal. Lo dejaste todo en el escenario, te vamos a extrañar muchísimo. Esos atuendos también estaban increíbles. Pero ni modo, te tengo que dar tu foto para que la dejes en el dragaltar y nunca seas olvidado. Te vamos Muchas a extrañar gracias. mucho. Otra presita. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a La Más Draga. Y estoy seguro que nos vamos a ver pronto. Muy pronto. Y muchas gracias a todos mis compañeros que están allá atrás porque son unas perrísimas. Somos lo mejor de este México que nos ofrece tanto talento. Así que, pues, sin más, con una sonrisa me voy porque así llegué.